tiempo a ustedes de poder acabar el práctico en ese, o sea, con esa gran cantidad de ejercicios, ¿no? Entonces, con él quedamos en tratar de reducir un poco ese número de ejercicios para que sea algo más, ¿cómo se dice? Algo buscando siempre de que la mayoría de ustedes puedan presentar un práctico más accesible, ¿no? A la capacidad y al tiempo de todos ustedes. Resultado de eso es el práctico que tienen ahora, ¿no? Los 3 prácticos, que ya son muchos menos ejercicios de lo que habían, pero los necesarios para poder entenderle bien a la materia, ¿no? Así que traten de hacerlo, traten de presentarlo, porque el ingeniero lo va a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Y no creo que tengan ya alguna duda, ¿no? Del práctico uno, de algún ejercicio, no sé si hay No, alguno que no. ninguna. Ninguno, ¿no? Perfecto. Sí, porque no estaba tan difícil, ¿no? Y sí, yo con el ingeniero lo armamos, ¿no? Y como le digo, traté yo siempre de meter un ejercicio que no sea demasiado largo, sino puros cortos. Inclusive, el práctico 3, si se fijaron, son solo 3 ejercicios, ¿no? Uno de cada tipo. Se les iba a meter en el tercero, creo, 12 o 13 ejercicios. Yo le dije que no tenía sentido poner tantos si el tema es repetitivo, ¿no? Y él dijo, está bien. Y en el tercer práctico solo pusimos 3, ¿no? O sea, está accesible para que todos lo presenten. Ya, con ustedes, ¿hasta dónde llegamos? Ya avanzamos ejercicios hiperestáticos, ¿no? O todavía no entramos a ese tema. Ya, creo que sí hemos entrado a ejercicios hiperestáticos con ustedes. O me confirman a ver si es que no hemos entrado para Creo que no. Si nos enseñan algunos modelitos de exámenes para el lunes, el lunes el examen con el ingeniero nosotros. el lunes. Ya. Unos modelitos, o los que vos crees que puede entrar, digamos, o algo así. No debería decirles esto, pero ya, vamos a hacer ese, el que dijo la compañera. No debería decirles esto, pero muy posiblemente su examen sea algo similar al práctico o del libro del ingeniero. Ya no va a ser un ejercicio inventado. Eso medio que me estuvo comentando el ingeniero. No es seguro, pero ya más o menos pueden darse idea de dónde va a estar el examen, ¿no? O sea, si ustedes han hecho el práctico, van a ver que no van a tener ningún problema en resolver el examen, ¿ya? Así que en esa parte no se preocupen, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar un poco lo que es ejercicios hiperestáticos y terminando así un poco breve, ¿no? Y seguido de eso vamos a hacer un ejercicio de error de montaje con temperatura, ¿ya? Que hay chicos del grupo B que tienen su examen el domingo, domingo, y necesitan, ¿no? Que les dé un repaso de ese tema, ¿no? Que ellos están un poco más adelantados. Pero primero vamos a enseñarles a ustedes qué son los ejercicios hiperestáticos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 tipos de ejercicios hiperestáticos? Ya, entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Así que ahorita les comparto la presentación. Ups. Ya, ¿lo pueden ver, no, la pantalla? Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, la anterior clase nosotros vimos un ejercicio de una barra sometida a fuerzas normales, ¿no? Ya ahí conocimos las 3 partes de los ejercicios hiperestáticos. Parte geométrica, parte estática, parte física y parte final. Los hiperestáticos se resuelven siempre con esos 4 pasos. Eso es lo primero que tienen que saber. Lo segundo es saber proponer un estado final.
En los ejercicios isostáticos, ¿qué hacíamos? Primero determinábamos las reacciones en los apoyos, ¿no? O sea, primero determinábamos cuánto valían las normales de las barras, metíamos a la fórmula de deformaciones delta L, ¿no? Para saber cuánto se acorta y cuánto se alarga. Y por último, calculamos los desplazamientos, que llega a ser la posición de la barra, ¿no? En su estado final. Digamos así, ¿no? Más o menos, quedaba la barra. Y todos esos puntos eran los desplazamientos, ¿no? Desplazamiento vertical en D, desplazamiento vertical en G, desplazamiento vertical en B. En los ejercicios hiperestáticos, como dice su nombre, hiperestático, no conocemos cuáles son los valores de estas normales, ¿no? No sabemos cuáles son. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el procedimiento inverso de los ejercicios isostáticos. Primero vamos a comenzar por una parte geométrica, es decir, vamos a hallar los desplazamientos. Después las deformaciones y al final vamos a hallar la parte estática, ¿no? Entonces, como dice su nombre, lo vamos a hacer al contrario, ¿no? O de manera inversa. En los ejercicios hiperestáticos existen tres casos. Están ejercicios con barra. Le voy a comenzar a mostrar del otro, ¿ya? Hay tres casos. Esos tres casos lo vamos a ver ahora. El primero es este de aquí, ¿ya? Es una barra, es una chapa rígida, ¿no? Un elemento que no se deforma, conectado a N barras elásticas, no importa, pero que en la chapa tiene un apoyo fijo. Ese es el primer caso, ¿ya? ¿En qué consiste el primer caso? Siempre en hiperestático se comienza por una parte geométrica, eso ya dijimos. Existe algo que se llama estado inicial, que es la posición inicial de la barra, ¿no? Tal como nos da el ejercicio, ¿no? Esta posición de la chapa rígida se le llama estado inicial o estado antes de que las barras elásticas se hayan deformado, ¿no? Por eso se le dice estado inicial, ¿no? Antes que yo someta la chapa a estas cargas, ¿no? Que hace que las barras se deformen. Y existe un estado final, que va a ser la posición final donde se va a ubicar la chapa después de que las barras elásticas se hayan deformado debido a las cargas impuestas en la estructura, ¿no? A eso se le dice estado final. En los ejercicios isostáticos los podíamos determinar ese estado final, ¿no? Con las normales y después las deformaciones. En la parte geométrica no sabemos, ¿no? Dónde va a estar ese estado final. Es por eso que nosotros tenemos que proponer un estado final y esto se lo escribiría en mayúsculas, ¿no? Estado final coherente, ¿no? O sea, un estado final que sea lógico. Y aquí viene el caso 1. Cuando ustedes tienen una chapa rígida con un apoyo fijo, existen dos posibles estados finales coherentes, ¿no? Aquí lo dibujo la chapa rígida con su apoyo fijo. No importa cuál sea la posición de las barras elásticas, no importa si hay 4, 5, 6, 7, nada, no importa. Lo que nos importa es dónde está ubicado el apoyo fijo, ¿no? Estado inicial. Entonces, ¿cuáles son las dos únicas posiciones coherentes que puede tener esta chapa rígida? Son las siguientes. Uno es que gire en sentido horario, ¿no? Fíjense, la chapa rígida está girando en sentido horario. ¿Con respecto a quién? Con respecto al apoyo fijo, ¿no? Entonces, ese es un estado final coherente, una posición coherente. O sea, es una de las posibles posiciones que puede tener mi chapa rígida al yo someter la carga. O también existe este otro estado final, ¿no? También puede pasar esto, que la chapa rígida gire siempre con respecto al apoyo fijo, pero que en vez de girar en sentido horario, gire en sentido antihorario, ¿no? Podemos llamarle, si quieren, a un estado final posible 1. O sea, es un estado final posible, ¿no? O sea, puede ser ese o puede ser que no. Pero fíjense, esto es coherente, ¿no? O sea, está dentro de la lógica. La chapa siempre tiene que girar con respecto al apoyo fijo. Uno que no sea coherente, que a veces hacen, lo sacan a la chapa y lo mueven así, ya. Eso está mal, ¿no? Fíjense, no pueden ustedes desprender a la chapa del apoyo fijo, porque está articulado, ¿no? Entonces, eso ya sería un estado final
no coherente. Y eso no es lo que se busca. Siempre tiene que ser coherente. Entonces, en el caso 1, ¿qué dice? Cuando nosotros tenemos una chapa rígida con un apoyo fijo, la chapa puede girar en sentido horario, estado final 1, o en sentido antihorario. Entonces yo tengo que escoger en la parte geométrica con cuál voy a trabajar. Puedo trabajar con este o puedo trabajar con este otro. No importa, yo elijo. Al final de cuentas el resultado me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense aquí para este ejercicio yo elegí adoptar el estado final hacia abajo, ¿no? Pero perfectamente pudo haber adoptado uno que gire en sentido antihorario, no el que está hacia arriba. Me tendría que salir el mismo resultado. Entonces, una vez que yo elegí un estado final coherente, lo coloco, ¿no? Va tal como lo ve en la figura. Y el siguiente paso es unir los puntos. Los puntos, aquí el punto D lo uní de su estado inicial al estado final. ¿Y qué obtuve? El desplazamiento vertical de ese punto, ¿no? Del punto D. Y luego tengo que unir las deformaciones de las barras, ¿no? Fíjense, esta barra CF está en el estado inicial, ¿no? Para llegar al estado final tengo que alargarlo, ¿no? Tengo que estirarlo, fíjense. Por eso el vector apunta hacia abajo, ¿no? En dirección de la barra, se está alargando hasta el estado final. Igual el EB se está alargando para llegar al estado final. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer en mi parte geométrica. Conectar los puntos y las deformaciones de las barras del estado inicial al estado final. Solamente en eso consiste la parte geométrica. El gráfico o la figura desplazada, ¿no? Entonces, en eso consiste para este primer caso. Listo, borro esto. Ahora sigamos. ¿Qué más se hace en la parte geométrica? Ya hicimos el gráfico. Ahora del gráfico sacamos una ecuación que se conoce como la ecuación de compatibilidad de deformación, que es esta que ustedes ven aquí. Esta ecuación, ¿en qué consiste? Es una ecuación que me relaciona a todas las deformaciones de las barras elásticas conectadas a la chapa rígida, ¿no? Eso dice la teoría. La ecuación de compatibilidad de deformaciones es una ecuación que me relaciona a las deformaciones, entre paréntesis, delta L y delta L, de las barras elásticas que están conectadas a la chapa rígida, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una estructura así, si a esto yo lo aumentara una barra aquí y una barra aquí, ¿no? Y estas están apoyadas. Sí, así. Llamémosle, si quieren, a esta la barra 3 y barra 3. Pregunta, ¿yo incluiría a las deformaciones de estas barras 3 y 3 en esta ecuación? No, no las incluyo, porque la teoría me dice que solamente incluya en la ecuación a las deformaciones de las barras que están conectadas a la chapa rígida. Solo BF y CF, ¿no? Porque son las únicas barras elásticas que conectan la chapa rígida. Entonces, el delta L de esta barra y el de esta barra, tengo que relacionarlos en una ecuación, en una sola ecuación. Y esa ecuación que me dé va a ser mi ecuación de compatibilidad de deformación. ¿Cómo hago eso? Sencillo. En el caso de barras de chapas rígidas con un apoyo fijo, fíjense, adopto el estado final y hago lo que se conoce como relación de triángulos, ¿no? Entonces, aquí tengo que tratar de relacionar, obviamente, a los delta L, ¿no? Delta L. Si puedo relacionar también el desplazamiento vertical en D, pero esto no me va a ayudar a encontrar mi ecuación de compatibilidad de deformaciones. Necesariamente tengo que tratar de relacionar las deformaciones de las barras elásticas. Entonces, fíjense, yo puedo sacar aquí tangente del ángulo, ¿no? De este triángulo, siendo triángulos semejantes. Y tangente del ángulo, ustedes saben qué es, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, hagamos eso para este triángulo que está aquí, el más grande, ¿no? Este de acá. Entonces, cateto opuesto de este triángulo, ¿cuál es? Es delta LCF, ¿no? Ese es su cateto opuesto. Lo anoto acá, delta LCF. ¿Y cuál es su base? Es la longitud del punto A al punto C, que es 24 pulgadas. Aquí está, 24 pulgadas. Hago lo mismo para este otro triángulo, para el más chico, ¿no? Que sería este de acá. Este que pinto con azul. Entonces, tangente del ángulo es cateto opuesto, su longitud es delta LBE, o deformación de la barra BE. Aquí está. Y su base es 12 pulgadas. 12 pulgadas. Listo. Ya relacioné las dos deformaciones.
hago los despejes correspondientes igual a 0 y así de fácil encuentro mi ecuación de compatibilidad de deformaciones o ecuación número 1. Hasta ahí acaba la parte geométrica. Puede presentarse otro caso, no hagámoslo como algo por si se chiparon en el concepto. ¿Qué pasa si yo tengo un apoyo fijo de esta forma? Así, donde el apoyo fijo está en medio, ¿no? No está en la esquina. ¿Cuáles serían sus estados finales? Cuando tengo un apoyo fijo, puede girar o en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? Sería entonces de esta forma. Una pregunta auxiliar. Sí, claro. Es que tengo un inconveniente con esto de acá. Es que no se podría sacar NB y NS y NSF directo, o sea, haciendo sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos en el punto A. ¿No se podría hacer eso? Hagamos la prueba y veamos que si sale ya. Porque he hecho un ejercicio que creo que era hiperestático, ¿sí? Que yo lo hice como te indiqué, de fuerzas verticales y sumatorias de momento en cierto punto. Y a mí me salió un resultado, pero el ejercicio que estaba comparando me salía otro. Ya. Pasa que, mira, antes de que hagamos los cálculos, planteémoslo el ejercicio así, ¿ya? Aquí está el punto A, aquí hay un apoyo fijo, ¿no? Apoyo fijo, que tiene dos incógnitas. Ahora, las barras elásticas funcionan como si fueran apoyos móviles, así, así. Entonces, en lugar de poner barras elásticas, yo puedo poner apoyos móviles, ¿no? Entonces, aquí yo lo que tendría a la vista sería un ejercicio hiperestático, ¿no? Pero hagamos la prueba a ver si podemos determinar, ¿no?, las reacciones. Digamos, saquemos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Igual a 0. Y eso me va a dar lo siguiente, ¿no? Ahora sumamos que estas reacciones son de tracción y tracción. Sí, y así. Esto es NB, llamémosle. Ya esto es NC. Ya. Sumatoria de momentos en el punto A, en este puntito, me sale, esto vale 12 de distancia y esto también vale 12. Y esto vale 12. Entonces, NB por 12 gira en sentido antihorario es negativo. Entonces sería NB por 12. Por 12. Menos este otro brazo de palanca, NC por 24, ¿no? O sea, la fuerza NC por su brazo de palanca al punto A. NC por 24. Más, porque el 220 gira en sentido horario, ¿no? Con respecto al punto A, que sería 2220 por 36. Igual a 0. Ya, ahí ya tengo ya una ecuación, ¿no? Una ecuación. Ahora, ¿qué otra ecuación plantearías aquí para sacar estas dos reacciones? Sumatoria de fuerzas verticales. De verticales. A ver, intentemos. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces no olvidemos que aquí también hay dos reacciones, ¿no? En el apoyo fijo. Démosle BA, ya que una HA que ya sabemos que va a ser 0, ¿no? Pero igual dibujémosla. Entonces, aquí me queda BA, que es esta fuerza de acá, más NB, más NC,
menos 220 igual a 0. Esto me queda así. Esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Ahora, ¿qué más se hacía aquí para resolver esto? Porque bueno, yo a la vista veo que no se puede, ¿no? Porque hay 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Sí, sí, ya entendí por qué. Gracias, vas a disculpar. No hay problema. No, está bien que pregunten, así uno se da cuenta, ¿no? Entonces, es hiperestático, ¿no? O sea, me faltaría a mí una ecuación más para yo obtener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Entonces, esa tercera ecuación que falta aquí, esa tercera ecuación, se la halla gracias a la parte geométrica. O sea, en esta ecuación que ven acá, cuando le reemplacemos datos, nos va a dar una ecuación de la estática adicional. Y con esa ya vamos a poder resolver este ejercicio, ¿ya? En eso consiste la parte geométrica, ¿ya? En que obtengamos a través de la resistencia de los materiales una ecuación de la estática adicional, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Lo voy a borrar esto y sigamos. Ya, ahora vámonos a la parte estática, que es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Pero antes, en la parte estática, se coloca algo que se llama propuesta de deformación. ¿En qué consiste la propuesta? Nosotros, ¿qué hicimos? Propusimos un estado final, ¿no? Hemos propuesto un estado final. Pero ahora tenemos que ver qué le pasó a las barras con mi propuesta del estado final. ¿Se alargaron o se acortaron? Vayámonos al gráfico. Entonces, para llegar del estado inicial al estado final, ¿qué le pasó a mi barra CF? Tuvo que, fíjense, la flecha alargarse, ¿no? Entonces, eso que hicimos aquí, lo tenemos que poner en escrito. Digo, la deformación delta LCF tuvo que alargarse. Por lo tanto, la barra se va a traccionar. Igual, veamos qué le pasó al delta LB. La barra B, para llegar del estado inicial al estado final, ¿qué tuvo que hacer? ¿Alargarse o acortarse? Fíjense, tuvo que alargar su longitud, ¿no? Delta LB. Entonces, eso lo escribimos aquí. Alarga igual tracción. Si estuviera acortando, aquí sería compresión. Entonces, en eso consiste la propuesta de deformación. En fijarse en tu parte geométrica, ¿qué le pasó a las barras? ¿Alargaron o acortaron? ¿No? Entonces, sigamos. Dibujamos la estructura tal cual y en lugar de las barras, como hicimos hace rato, colocamos las normales. Ustedes saben que las normales, al igual que las cerchas en barras, ¿no? Tienen que dibujarse siempre dentro de las barras, dentro de la figura de las barras, ¿no? Hacia arriba, no hacia abajo. Y dos, si la propuesta te dice tracción, la normal tiene que ser saliente al nudo. Si la propuesta te dice compresión, la normal tiene que ser entrante al nudo, ¿no? Y eso para cada normal. Listo, ya tenemos planteada la estructura donde solamente hay carga y aplicamos las ecuaciones de la estática, ¿no? Y aquí está lo que hice hace rato. Sumatoria de momentos en el punto A, horario positivo, y hago la estática que hicimos hace rato. Y así obtengo la primera ecuación de equilibrio estático, ¿no? O la ecuación número 2. Yo no puedo sacar más ecuaciones que solamente me relacionen estas dos normales, ¿no? Las verticales me mete esta reacción más aquí que yo no necesito. Tendría que buscar una ecuación que me relacione solamente a las normales B y CF. Esa no hay. Saco horizontales, me mete esta horizontal. Si saco fuerzas verticales, me mete esta de acá que no sirve. Entonces, me falta una ecuación más para yo poder determinar las normales de las barras, ¿no? Entonces, esa ecuación que me falta la vamos a encontrar en la parte final, gracias a la parte geométrica, ¿no? Parte física. La parte física, al igual que en ejercicio isostático, reemplazamos los valores en la ecuación generalizada de Hooke. No, esto se llama la ecuación combinada de Hooke, si no me equivoco. O algo así, ¿no? Delta LB es igual a la normal por la longitud por E por A. Lo único que no se reemplaza aquí son las normales, ¿no? ¿Por qué? Porque son incógnitas. Ustedes pueden reemplazar aquí cuánto vale E y cuánto vale A. E es datos, el módulo de elasticidad.
y A es el área de la sección transversal, ¿no? Que sería sacando el área de estos pequeños diámetros que nos da el ejercicio, ¿no? Nos da los diámetros de las barras, que para sacar el área de la sección transversal de la barra elástica sería C pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Yo como consejo y como soy su auxiliar y quiero siempre enseñarles el camino más corto y más rápido para hacer los ejercicios, les recomiendo no reemplazar esto en la parte física, ¿ya? Porque siempre en la parte final se simplifica. Y es una estrategia muy buena para ganar tiempo, dejarlo esto como variables, ¿no? Porque al final se simplifica, así maneja menos números, tienen menor error de arrastre y acaba más rápido el ejercicio. Se puede reemplazar, pero yo no lo hago para ganar tiempo, ¿no? Y para tener resultados más exactos. Pero NBE y NCF, que son las normales, y obviamente son hiperestáticas, son incógnitas, no se pueden reemplazar. Lo que sí reemplaza son las longitudes, ¿no? Longitud de la barra B es 10 y de la barra CF es 18, ¿no? Eso nos lo da el gráfico. Y a estas dos ecuaciones le llamo las ecuaciones físicas o mis ecuaciones número 3. Y por último paso, ¿qué es lo que hago? En la parte final, reemplazo la ecuación física en la parte geométrica, o sea, la ecuación 3 en la 1, y me queda la siguiente expresión. Disminuyo término, aquí está lo que le decía. Esta E por A y E por A que no la reemplacé, lo puedo factorizar, ¿no? Lo factorizo a la izquierda y lo multiplico a 0. Y se van. O sea, no era necesario que yo lo reemplace porque sé que se va a despejar y se va a anular y se va a simplificar, ¿no? Aquí está, despejando E por A a multiplicar y se va y se vuelve 0. Y me queda esta expresión que ustedes ven aquí, que si se dieron cuenta, y esto para simplificarlo más lo divido entre 2 para que me quede más bonito, que me da la segunda ecuación de equilibrio estático, ¿no? La ecuación que nos faltaba para resolver la hiperelasticidad del sistema. Ahora, con la primera ecuación de equilibrio estático que obtuvimos en la parte estática y esta segunda ecuación de equilibrio estático que acabamos de obtener, ¿qué formamos? Un sistema de ecuaciones, ¿no? De la ecuación 2 y la ecuación 4, ¿no? Entonces hacemos sistema de ecuaciones en la calculadora de 2 por 2 y nos va a dar ya los valores de las normales, NBE y NCF, ¿no? 204,828 y 227,586. Si en tu calculadora te dio positivo y positivo, y ojo, mucho ojo aquí, si en tu calculadora en el sistema de ecuación aquí te dio positivo y positivo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que vos asumiste en tu propuesta acá era correcto. Entonces, como a mí me dio positivo y positivo cada normal, quiere decir que evidentemente era tracción y tracción. Pero no siempre les va a dar ambos positivos. Va a existir el caso donde les va a dar a veces negativo. ¿Y qué quiere decir el negativo? El negativo quiere decir que lo que vos asumiste en tu propuesta para esta normal era lo contrario. Es decir, si me hubiera salido negativo la NBE, en lugar de colocar tracción, yo debería colocar compresión. Igual si es en el caso contrario. Si yo hubiera propuesto compresión, pero al final me dio negativo, quiere decir que en realidad era tracción, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en los signos, ¿no? Algo que tengo que tener muy en cuenta. Y aquí al lado, para no confundirme, tengo que anotar qué es el valor de esa normal. Si es tracción o si es compresión, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta porque suele ser un error muy frecuente, ¿ya? Y este paso extra no tienen que hacerlo, es solamente parte del ejercicio, ¿no? Del libro de Mecánica de Materiales de Bill Johnson, del que saqué este ejercicio, que es muy bueno, ¿no? Para introducirnos a los ejercicios del ingeniero Belmonte o el ingeniero Seña, que son mucho más complicados, ¿no? Entonces, esto pueden verlo con calma, ¿no? Y listo. Ahí acaba el ejercicio. Ahora rápidamente vayámonos a los otros dos casos, que son repetitivos, ¿ya? Son muy repetitivos. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta del ejercicio? ¿O todo les quedó claro? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Ya, vayámonos al segundo caso, al caso B, ¿no? O al caso 2. Fíjense, aquí la chapa rígida BED ya no tiene apoyo fijo, ¿no? Esto es el caso 2. Solamente tiene conectadas barras elásticas. Sigue siendo un ejercicio hiperestático, pero solamente tiene conectadas barras elásticas en su contorno. Ya no tiene apoyo fijo.
Cuando sucede esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque o podemos estar en el caso 2 o podemos estar en el caso 3. ¿En qué consiste eso? Tengo que identificar si mi sistema estructural es simétrico o asimétrico. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo que trazar un eje de simetría en la parte media de mi estructura, ¿no? Y tengo que analizar lo siguiente. Uno, tengo que ver que todo lo que está a la izquierda visualmente sea exactamente igual, así como un espejo, a lo que está por derecha. La inclinación de las barras, porque no siempre van a estar rectas, a veces van a estar así, a veces van a estar así, ¿no? Van a tener cierta inclinación. Su inclinación tiene que ser exactamente igual a la que tiene el otro lado del eje de simetría, ¿no? Fíjense. Por ejemplo, si este es alfa, el otro también tiene que ser alfa. ¿Para qué? Para que el ejercicio sea simétrico, ¿no? 2. Las secciones transversales de las barras simétricas tienen que ser iguales. Si esta barra AB, su área es 0,32, esta barra CD, su área, también tiene que ser 0,32. ¿Para qué? Para que sea simétrica. Si no son iguales, esto automáticamente se vuelve una estructura asimétrica, que no tiene un eje de simetría. Y tercero, las cargas, si es que las hubiera en el ejercicio, siempre tienen que estar o una sola en el eje de referencia, o si están en los costados, distanciadas unas de otras a una misma, o en una misma posición. Por ejemplo, si aquí yo tengo una carga de 5 toneladas y aquí una carga de 5 toneladas, uno, tienen que tener el mismo valor, y dos, tienen que estar a una misma distancia del eje de simetría. Esto puede ser A y A, ¿ya? Tiene que ser simétrico en todo, en carga, en inclinación de las barras y en secciones transversales de las barras. Si cumple esas tres cosas, el ejercicio es simétrico, ¿ya? Es simétrico. Se va a cortar la reunión, se une al mismo enlace y vamos a continuar, ¿ya? Al mismo enlace. Las barras, ¿no? Yo tengo que proponer un estado final. Y como no tiene un apoyo fijo, no sé con respecto a qué va a girar, ¿no? Entonces, cuando la estructura, ojo, es simétrica, las únicas dos posiciones que va a tener mi chapa rígida van a ser estas. O se desplaza hacia abajo o se desplaza hacia arriba. Pero la barra siempre tiene que desplazarse paralela a la posición del estado inicial, ¿ya? Es decir, todos los desplazamientos en los puntos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, si la estructura es simétrica, el estado final tiene dos posiciones. O se desplaza hacia abajo de forma paralela, estado final 1, o se desplaza hacia arriba, también de forma paralela al estado inicial, ¿no? Entonces, en eso consiste el sistema hiperestático de chapas rígidas cuando no tiene apoyo fijo y el sistema es simétrico, ¿ya? Esos son sus dos posibles estados finales. ¿Cuál tengo que usar para el cálculo? Cualquiera, ya sea este o este, yo escojo cualquiera. A fin de cuentas, ambos me tienen que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer ya esto más rápido. Estado inicial, yo propuse que el estado final va hacia abajo, igual, conectan los delta L de las barras y comienzan a sacar la ecuación de compatibilidad de formaciones. Es exactamente lo mismo que hemos hecho para el anterior ejercicio. Todos los ejercicios hiperestáticos se resuelven de la misma manera. Es muy mecánico, ¿ya? Si saben hacer uno y identifican los tres casos que les enseño el día de hoy, no va a haber ejercicio hiperestático que ustedes no puedan resolver, ¿no? Van a poder hacerlos todos. Igual, parte estática, propuesta de formación, se fijan qué le pasó a las barras para llegar del estado inicial al final. Esta se alargó, CD, se alargó. Esta AB se alargó. Esta EF se acortó, ¿no? Entonces, eso lo colocan acá, propuesta de formación. Yo aquí solamente coloqué AB y no coloqué CD, porque ambas barras, como son simétricas, van a tener los mismos valores de normales y de deformaciones, ¿no? Entonces, ambas puedo contarlas como una sola, ¿no? Saco la estructura con las cargas y obtengo la primera ecuación de equilibrio estático, ¿no?
Y así, exactamente igual. Fíjense, es exactamente igual. Todos los ejercicios hiperestáticos, parte física y la parte final, ¿no? Que es reemplazando la física en la geométrica, que es la ecuación 3 en la 1, para obtener la segunda ecuación de equilibrio estático. Y armo un sistema de ecuaciones de la ecuación 2 y 4, que es la ecuación en la parte estática, y la que acabo de encontrar en la final, y voy a obtener las normales de la barra. Me dio positivo, positivo, quiere decir que lo que yo asumí en la propuesta es correcto, ¿no? Entonces, de esa forma, y aquí estos ya son los incisos que tiene el libro, ¿no? Para que yo compruebe si lo hice bien o lo hice mal. Eso ya lo pueden comprobar ustedes, ¿no? Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda de ejercicio simétrico? O todo claro. No es difícil, ¿no? No es nada difícil. Es solo entender un poco, acostumbrarse a manejar el concepto de simétricos, asimétricos, y cuando hay apoyo fijo gira, y después es sumamente mecánico, ¿ya? No es difícil, ¿no? Ahora, vayámonos al último caso, ¿ya? Que son ejercicios asimétricos. Que este que les voy a mostrar. Entonces, quiero que vean aquí, ¿se ve, no, la presentación? Sí, se ve. Sí, ya, perfecto. Entonces, fíjense, aquí está la estructura, ¿no? Aquí arriba. Entonces, como no tiene un apoyo fijo apegado a la chapa rígida, ya sé que no es caso 1. O es simétrico o es asimétrico. Entonces, lo que yo tengo que hacer para saber si es simétrico o asimétrico es, en medio del sistema estructural, trazo un eje de simetría. Tengo que ver primero visualmente si lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Pareciera igual, pero hay una carga P, ¿no? Y no hay una carga P aquí a la derecha. Entonces, solamente por esta carga P hace que todo mi sistema estructural sea asimétrico, que no cumpla con las condiciones de simetría. Basta que una no cumpla para que automáticamente el ejercicio se descarte y sea asimétrico. Ahora, ¿qué pasa cuando mi ejercicio es asimétrico? También tengo que plantear un estado final, ¿no? Un estado final. Entonces aquí está mi estado inicial. Esa es mi chapa rígida, ¿no? Y aquí están los cables, si quieren. Cable A, cable B y cable C, ¿no? Tal como lo dibujé en la otra figura, ¿no? Y aquí están sus apoyitos. Entonces, los estados finales ya son más, son 4 distintas posiciones. Yo, si quiero, puedo plantear el estado final de esta forma, ¿no? Que se desplaza hacia abajo, pero noten la diferencia de que el estado final ya no es paralelo al estado inicial, ¿no? Ya no es paralelo al estado inicial, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación, ¿no? Fíjense, tiene un ángulo de inclinación. Entonces, cuando ustedes tengan una estructura simétrica, siempre el estado final va a tener una inclinación, ya sea inclinación hacia la izquierda, como ven aquí, o inclinación hacia la derecha. También puede tener esta posición, estado final 1, estado final 2, estado final 3, que sería si también puedo proponerlo hacia arriba, ¿no? No hay ningún problema. Estado final 3 y estado final 4, que sería si es que yo escojo que gire hacia el otro lado, ¿no? Después de todos los estados finales que son estados que yo propongo, ¿no? Esto es coherente, o sea, está dentro de la lógica, pero puede que sea el resultado o puede que no, pero al final de cuentas me va a ayudar a llegar al resultado correcto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una estructura que no es simétrica, sino es asimétrica, ustedes tienen que plantear un estado final. Para una estructura asimétrica, ¿cuál es? Cualquiera de estos 4 que ustedes ven aquí, ¿ya? Puede ser el estado 1, hacia abajo inclinado a la izquierda, o hacia abajo inclinado a la derecha, como es el 2, o si quieren el 3, ¿no? Que eligen que se desplaza hacia arriba, inclinado a la izquierda o inclinado a la derecha. Cualquiera de estos 4 le tiene que dar la misma solución del ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál cálculo? Cualquiera. La que yo vea más cómodo, ¿no? La que yo vea más cómodo. Yo personalmente también se puede hacer lo siguiente. Se puede adoptar, digamos, el estado final 1 así, que intercepte la chapa, ¿no? Se puede.
Pero fíjense, yo no lo hago interceptar al estado final, porque sinceramente es un chipazón en los cálculos y hace que todos los vectores aquí se junten y sean muy pequeños, y personalmente yo no lo hago así, y prefiero que no lo hagan ustedes tampoco así, porque esto tiende a que ustedes tengan errores en los cálculos debido a no buena visualización de los vectores, ¿ok? Entonces yo les recomiendo que el estado final, como es libre, traten de no hacerlo interceptar con el estado final, ¿no? Sino que siempre le den un pequeño espaciamiento, ¿no? Para que su gráfico sea más visible, ¿no? Que eso es lo que se quiere, más comodidad al hacer su examen, ¿no? Fíjense, tiene cierto espaciamiento, ¿no? Entonces, eso sería todo, ¿no? Estado para estructura asimétrica. Luego el ejercicio, como les menciono, son exactamente los mismos pasos, ¿no? No cambia absolutamente en nada. Entonces, fíjense, planteamos primero una parte geométrica. Parte geométrica, estado inicial, y yo escojo cualquiera de los cuatro, ¿no? Yo elegí que se vaya hacia abajo con una inclinación hacia la izquierda. Y listo, ahí comienzo a hacer las delta L. Y hago la relación de triángulo. ¿Cuál triángulo auxiliar si aquí yo no veo nada? Cuando tienen una chapa inclinada, se han visto, y les pasé incluso en un video en mi canal de YouTube de ejercicios isostáticos. Ustedes lo que hacían era trazar un pequeño eje en la inclinación de la chapa. ¿De aquí qué tenían? Aquí ya tienen triángulos, ¿no? Y aquí está el ángulo θ. Entonces, ustedes dicen, para este triángulo pequeñito que está acá, ¿cuál es su altura y cuál es su base? ¿O cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente? De ese triángulo verde, su cateto adyacente es esto, ¿no? Este pequeño tramo de longitud. Y este pequeño tramo, ¿a qué es igual? Es igual a delta LB, o sea, a este pedazote de acá, menos delta LC, ¿no? Fíjense, es la resta de esos dos delta L. Delta LB menos delta LC. Estamos haciendo una resta vectorial. Entonces, eso lo coloqué acá. Delta LB menos delta LC. Entre su base. La base de este pequeño triángulo azul es L. L. Lo mismo para este otro triángulo más grande, ¿no? Exactamente igual. ¿A cuál? Lo voy a pintar. A todo este triángulo que ven acá. Igual, tangente del ángulo o altura sobre base. Y dicen, ¿cuánto es su altura de este triángulo en amarillo? Es esta porción de acá, que sería delta LA menos delta LC, ¿no? Delta LA. Estamos restando gráficamente los vectores, ¿no? Delta LA menos delta LC. Y aquí está, eso lo puse en la ecuación. Y entre su base, que es 2L. 2L. Y listo. Ya tengo, haciendo los despejes correspondientes, tengo mi ecuación de compatibilidad de deformación, ¿no? Parte física, no cambia absolutamente nada. Y por último, la parte final. Ya. Una cosa más que me olvidaba. Ustedes aquí tienen su ecuación de compatibilidad de deformaciones. Después cabe la pregunta que es la siguiente. ¿Cuántas ecuaciones de la estática o cómo sé yo cuántas de las ecuaciones de la estática en la parte estática tengo que sacar? La respuesta es n-1, donde n es el número de delta L que hay en tu ecuación de compatibilidad de deformaciones. Si tu ecuación de compatibilidad de deformaciones tiene 2 delta L, el número de ecuaciones de la estática planteadas en la parte física tiene que ser n-1, o sea, 2 menos 1, 1, ¿no? Y fíjense, aquí nuestra ecuación de compatibilidad de deformaciones tiene 3 delta L, ¿no? A, B y C. Entonces, n-1 será las ecuaciones de la estática que voy a plantear. 3 menos 1, 2. Una ecuación de la estática y 2, ¿no? Entonces, de esa manera conozco cuántas ecuaciones de la estática yo voy a plantear, ¿ok? Yo voy a plantear. Y listo. Ahora, parte física, eso sí que no cambia.
Y por último, la Disculpa, parte... Auxi, ¿será que puedes volver a explicar otra vez eso, lo del cuántas ecuaciones tenemos que tener para, porfa? Ah, claro. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es fijarse aquí en su ecuación y contar cuántos valores de delta L hay. N es igual al número de delta L que contiene tu ecuación de compatibilidad de formaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas delta L hay acá? Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3, ¿no? O sea, delta L es distinto, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, ¿tu N cuánto vale? 3. Ahora, ¿cuántas ecuaciones de la estática? ¿Cuál es el número de ecuaciones de la estática? Ecuaciones de la estática tengo que sacar. Eso es n menos 1. Entonces, el número de ecuaciones de la estática que tengo que plantear en mi parte estática es n menos 1. Entonces, n ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no? 3 menos 1. Esto es 2. ¿Y listo? Es así como yo sé cuántas ecuaciones de la estática planteo en mi parte estática, ¿no? Aquí fíjense, me dio 2, por lo tanto aquí yo planteé 2, ¿no? 1 y 2. En los anteriores ejercicios aquí nos daba 2 delta L, ¿no? Entonces, 2 menos 1, 1. Y por eso planteamos en la parte estática 1. Entonces, ese es el cuidado que ustedes tienen que, o esto es de esta manera yo sé cuántas ecuaciones de la estática yo voy a plantearme, ¿no? Mediante esta formulita, ¿ok? Y por último, parte final, reemplazo las ecuaciones físicas en la geométrica, que es 4 en 1. Obtengo esta expresión. Como les digo, E por A, yo a mí no me gusta reemplazarlo porque se puede factorizar y me simplifica mucho el ejercicio, lo paso al otro lado, simplifica, y obtengo la tercera ecuación de equilibrio estático, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Un sistema de ecuaciones de la ecuación 2, 3 y 5, de las partes estáticas y la que acabo de encontrar en la parte geométrica. Yo obtengo una ecuación, un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Meto a la calculadora, bla, 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 y obtengo el valor de las normales, que me dio tracción, tracción y tracción. Y listo, de esa forma yo termino el ejercicio, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se resuelve el ejercicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O quedó todo claro? Todo claro, Auxi. Todo claro. Ah, perfecto. Entonces, ahora ya ustedes ya están habilitados para resolver cualquier ejercicio hiperestático, ¿no? Común y corriente. Ya lo pueden resolver. Una pregunta, disculpe. Claro. En la parte de las deformaciones no hay que poner las barras, o sea, graficarlas sí o sí. Lo voy a compartir. Acá. No sé Sí, si graficarla o no. aquí se grafica, ¿no? Sí o sí tenemos que graficar. El ingeniero Belmonte en exámenes presenciales, sí, lo pide sí o sí, que aquí ustedes hagan un pequeño, lo voy a mostrar en mi otra diapositiva, un pequeño gráfico. No es, sinceramente, algo que nada que ver, ¿no? Que les pide algo que no se va a usar, así como está acá, ¿no? Que al lado de la parte física siempre representen si es tracción o compresión. ¿Por qué? De forma representativa. Yo imagino que el ingeniero Eulogio también lo va a pedir, ¿no? Aunque no creo, porque él más se va al resultado. Entonces, está bien la observación, ¿no? Yo les recomiendo que en la parte física siempre dibujen esto, ¿no? Cómo está la barra. Si la barra está traccionando, dibujan dos vectores salientes, ¿no? NAB y NAB. Si se está comprimiendo, tienen que ser entrantes, ¿no? Como ven aquí en la imagen, ¿no? Eso siempre va en la parte física. Pero no te afecta el resultado, ¿no? Porque es sencillamente un dibujo representativo, ¿ya? Entonces, es buena la observación. Traten de no olvidarse, ¿no? Ya. Ahora, como ustedes ya saben, ejercicio hiper, hagamos un modelito de examen del ingeniero Belmonte que también puede llegar a hacer su examen, ¿no? Que es un ejercicio de error de montaje y temperatura. Ya, un nuevo tema. Solamente que este ejercicio es un poco más complicado debido a que es modelo de examen, ¿no? Ya la otra clase ya vamos a entrar con ejercicio más suave. Entonces, Una pregunta, auxiliar. claro.
¿Va a entrar error de montaje en el parcial 1 de lunes? Para el ingeniero seña, ¿hasta dónde avanzaron con el ingeniero seña? Disculpen. O sea, en el práctico 1 no sale error de montaje. Ah, ya, si es hasta el práctico uno, no le va a entrar en su examen. No entra error de montaje. Ya. Digo No, que iba no, a ser de los dos prácticos el parcial. El examen son de las 3 primeras. de las tres. El examen solo va a ser de los primeros 3 temas, el cuarto tema aún no hemos llegado. Torsión no hemos entrado, recién eso para el segundo, yo te iba a hacer. De los tres primeros. Si es de los tres primeros temas, va a entrar error de montaje. Pero si no creo que les pregunte esto en el primer parcial. De todos modos, mañana o pasado voy a tratar de enviarles unos PDF ya para que mañana, o hoy día en la tarde, para que puedan practicar ya error de montaje. Traten de venir el sábado a la ayudantía, a los que puedan. Ya, y vamos a repasar un poquito eso. Ya. Entonces, en eso quedamos. Vamos a hacer un ejercicio más, que es de error de montaje y temperatura. ¿Ya? Espérenme unos 2 minutitos, ¿ya? Voy a abrir la puerta. Ya, ahora sí. Sí, ya. Ya, este es el ejercicio que está está en el canal de YouTube ya. Esto lo pueden ver, solamente que me comentaban que lo enseñé muy rápido. Así que vamos a verlo con calma. Este ejercicio tiene error de montaje y temperatura, es un modelo de examen, ¿ya? Es del ingeniero Belmonte, ¿no? Pero exactamente es la misma teoría que con el ingeniero Seña. Aquí tenemos una estructura que son ya dos chapas interconectadas entre sí, donde tiene una carga de temperatura, ¿no? Las barras elásticas se forman por temperatura. Y al mismo tiempo, una de las barras tiene un error de montaje. Entonces, temperatura no es nada complicado. Lo primero que tienen que hacer es hallar los valores de temperatura, no cuánto se deforman las barras por temperatura. Entonces, la ecuación para determinar el alargamiento o acortamiento por temperatura es igual que física 2, ¿no? Es la longitud de la barra, hagamos con la barra 2. La longitud de la barra 2 es 200 centímetros, ¿no? 200 centímetros. 200 centímetros por la variación de temperatura. Fíjense, es 40, ¿no? Siempre en valor absoluto, 40. Y el alfa, que es el coeficiente de variación lineal, que siempre te lo da como dato, ¿no? Aquí está alfa. Esto lo multiplican, siempre fíjense que la longitud está en centímetros, y te va a dar la deformación por temperatura de esa barra, ¿no? 0,1440 centímetros para las barras 2. Y hacen exactamente lo mismo para las 4 barras o todas las barras que tengan en el sistema estructural, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Listo, cálculo numérico de temperatura hecho. Ahora nos vamos a la parte geométrica. En la parte geométrica hay que hacer un paso previo cuando hablamos de ejercicios con temperatura. ¿Ya? Entonces, vamos a analizarlo un poco con calma, ¿ya? Primero, aislemos este sistema que está acá, las barras 1 y las barras 2, ¿no?
analizarlo así por separado o cómo? Ah, claro, sí, porque sí o sí tenemos que analizar a las tres, ¿no? Porque si no me voy a chipar en los cálculos. O sea, lo puedo analizar por separado, pero después me voy a complicar a la hora de unirlas, ¿no? Porque todo lo que le pasa a la barra 2 le va a pasar, es debido a lo que le pasa a la barra 1, ¿no? Si la barra 1 se acorta, esta barra va a bajar, ¿no? Y lo mismo, si las barras 1 se alargan, van a hacer que esta barra 2 suba. Entonces, es conveniente siempre analizarlo el sistema como uno solo, ¿no? Como uno solo. Entonces, fíjense, yo hice eso. La temperatura 1, aquí me dio, como delta T positivo, todas las barras alargan, por temperatura larga, larga, larga y larga. Entonces yo hice eso. Para la barra 1, fíjense, alargó una longitud de 0,0831, ¿no? Alarga y alarga. Entonces ustedes saben que las deformaciones de las barras siempre son los catetos de la deformación. Y los desplazamientos en el punto siempre es la hipotenusa. Entonces yo hice eso acá. Hice mediante cálculos que ustedes ya saben, ¿no? Determiné el desplazamiento vertical, que si no recuerdan es lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen aquí el pequeño valor de la temperatura delta T1. Y aquí tenemos la hipotenusa, ¿no? Que está en color azul. Llamémosle delta 1, ¿no? Delta T1 y delta 1. Aceptar. Y aquí está mi triángulo rectángulo. 30 grados. Entonces, yo para hallar este valor en azul, que es el que dibujé acá, ¿qué hago? Saco coseno del ángulo, ¿no? Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es este de acá. Y en lugar de colocar este valor, yo coloqué directamente cuánto vale, ¿no? Que es 0,0831. 0,0831. Y su hipotenusa, que es delta 1, el que está en color azul. Despejo delta 1 y obtengo ese valor, que es 0,0831 entre coseno de 30. Y esa me da 0,090. 0,96, ¿no? Ahí si quieren ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Entonces así yo saqué este valor de acá, 0,0960. Entonces, como le decía en clase, este punto F que está acá, subió, ¿no? Subió. O sea, este F de acá, este es el punto F. Este punto F subió a un punto, los rayos, ya, subió, que le di dejar de compartir, a un punto F'. Entonces, si este punto F subió a un punto F', este punto que está acá, si quieren llamémosle el punto G, también va a subir, pues, ¿no? Si la barra, estamos hablando de una sola barra. Si este punto F sube a una posición F', por ende, este punto G también tiene que subir un mismo recorrido, G', ¿no? Entonces, eso dice acá. Este punto que está acá, que le llamamos el punto G, también tiene que subir la misma distancia que subió F, para que sea coherente. G'. Fíjense que todavía no le estoy cargando por temperatura a la barra 2, ¿no? Todavía no la estoy cargando. Primero tengo que desplazarla tengo que moverla de su posición debido a las deformaciones que tuvieron las barras 1, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó? Quedó así, ¿no? Del punto G pasó a un punto G'. Ahora, recién yo tengo que cargarle por temperatura a la barra 2, ¿ya? Recién. Entonces, fíjense, esta era la longitud de la barra 2, ¿no? De F a G. Esto valía la longitud 2. Y yo al desplazarla, no acorté su longitud, solamente
de F a G', de F' a G'. Solamente la moví, ¿no? Ahora recién tengo que desplazarla por temperatura. ¿Qué me dice mi desplazamiento por temperatura? Como delta T es positivo, este delta 2T era alargamiento, ¿no? Entonces yo tengo que simbolizar este delta T2 como un alargamiento, ¿no? Fíjense, si yo bajo esta barra para abajo, esto simboliza un alargamiento, ¿no? Porque estaría aumentando su longitud. Fíjense, si yo aquí le aumento una deformación 2T por temperatura, aquí le estoy aumentando longitud a la L2, ¿no? Y la nueva L2 va a ser esta acá, o sea, mucho más grande. Ahí yo estaría L2', estaría alargando la barra, ¿no? Es por eso que este delta 2T va hacia abajo. Pero si yo quisiera cortarla, ¿cómo tendría que dibujarla? Tendría que dibujarla así, ¿no? Hacia arriba. Para que esto sea esta longitud 2 disminuya su longitud, ¿no? Sea menos. Como medio positivo, entonces, esto va a ser alargamiento. Lo borro todo esto. Entonces, esto me olvidé borrarlo. Fíjense, es por eso que baja. Recuerden de temperatura, ¿cuál era el concepto que manejamos? El punto G pasó a un punto G'. Y de donde terminé de desplazar por temperatura, de ahí tengo que partir a deformar la otra temperatura. No de aquí abajo. Hizo este movimiento. Estaba aquí el punto G, subió, debido a las barras 1. Y ahora por la temperatura de la barra 2, se alargó, bajó, hasta esta posición. ¿Cuánto? 0,1440. Aquí está. 0,1440. ¿No? Entonces, este sería el punto G', ¿no? G'. Ahora, ¿dónde era la posición inicial del punto G? Está acá. Y la posición final del punto G es este punto de acá. Entonces, la pregunta es, este sistema de barras de acá, ¿cuánto es su desplazamiento debido a la temperatura? Del punto G al punto G', ¿no? Sería este vector que está acá o el desplazamiento resultante, ¿no? Fíjense, de aquí, de G baja a G', hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, eso es el resultado que nosotros hemos obtenido. De aquí está en el gráfico. Yo lo coloqué en color amarillo, ¿no? Fíjense. Entonces yo resto 0,1440 menos 0,0960. Y eso me da 0,0480 centímetros. Solo es una resta numérica. Entonces esta delta T asterisco 2 es la deformación por temperatura de todo este sistema que ven acá. De todo este sistema. Entonces, en lugar de colocar todo esto, yo puedo colocar directamente este desplazamiento, ¿no? ¿Está acá? Este desplazamiento que está acá. Entonces, no sé si hasta ahí lo entendieron bien o los chipé, porque esto es un poquito complejo, ¿no? Ya. Entonces, como último paso acá, vuelvo a aislar el sistema y en lugar de dibujar todo esto, solamente dibujo el vector amarillo. ¿Y qué es el vector amarillo? Es la del desplazamiento por temperatura de todo este sistema 1 y 2 que está acá, ¿no? Fíjense, de este punto bajó a una posición con un valor de 0,0480 centímetros, que ya lo hemos calculado. Pero acá hay un error de montaje. Un error de montaje. ¿Cuánto vale ese error de montaje? 0,5 centímetros. Aquí lo grafiqué. Desde este punto hasta el punto de error de montaje vale 0,5 centímetros, ¿no? 0,5 centímetros. Entonces, yo para cerrar el error de montaje, la teoría me dice, si esto no tuviera temperatura, que desde el punto donde falta al punto donde tengo que conectar, tengo que estirar mi barra, ¿no? Que sería delta L2' si no tuviera temperatura. O sea, tengo que unir estos dos puntos, de este punto hasta este otro punto, ¿no? Pero como tiene temperatura,
Este punto estaba acá, barra 1, 2. Estaba acá, le metí temperatura y se movió este punto, ¿no? Bajó, 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 hasta esta posición de acá, que es A'. Entonces, desde aquí, desde donde me terminé de desplazar por temperatura, desde aquí tengo que estirar la barra. Desde aquí tengo que estirar la barra, ¿no? Entonces, desde aquí tengo que estirar la barra. Entonces, el error de montaje, esto vamos a hacer más adelante. El error de montaje siempre se representa con un vector de desplazamiento hacia arriba, ¿ya? O sea, ¿cuál va a ser mi nuevo error de montaje? A esto se le llama un nuevo error de montaje. Va a ser la diferencia entre el error de montaje inicial menos la deformación por temperatura, ¿ya? Que es 0,5 menos 0,0480. Entonces, el punto A originalmente estaba aquí, ¿no? Que es el que está acá. Originalmente estaba aquí. La carga por temperatura hizo que mi error de montaje disminuya, ¿no? Fíjense, disminuyó. Ya no vale 0,5. Vale 0,5 menos este valor de temperatura que alargó mi barra. El nuevo error de montaje va a valer la diferencia de estos dos, 0,4520. Es decir, yo en lugar de colocar acá este error de montaje de 0,5 centímetros, o sea, el que está acá, yo puedo tacharlo y colocar un nuevo valor de error de montaje, ¿no? Que yo la llamé delta TM2, que en lugar de valer 0,5 vale 0,4520. Entonces, ese es el nuevo error de montaje que tengo. La variación de temperatura lo acortó. Entonces, listo. Trabajo en el ejercicio con este nuevo error de montaje, ¿no? Y ustedes error de montaje ya lo saben resolver, ¿no? Entonces, este es el nuevo error de montaje. 0,4520, ¿no? Entonces, esto ya lo saben hacer. La parte importante que está acá. Entonces, este es el error de montaje, ¿ya? O también lo pueden simbolizar así, ¿no? Así. Agarrar y poner esto hueco y decir, este es mi nuevo error de montaje, ¿no? Nuevo. Que vale 0,4520, ¿no? Entonces, ustedes saben que para corregir el error de montaje, ¿qué se hace? Primero trazamos un estado final, ¿no? Coherente, que sería, como es un apoyo fijo, ir en sentido antihorario. Yo lo propuse así. Entonces, el error de montaje es conectar la barra desde su estado inicial, que sería acá, ¿no? Este punto de mi nuevo error de montaje. Ahí está la barra, ¿no? Y de ahí lo tengo que estirar, ¿no? Fíjense, estirar, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el estado final, que es el que está acá. Hasta el estado final, ¿no? Y listo. Entonces, ¿cuánto vale delta L2 asterisco? Vale esta posición que está acá, este desplazamiento del punto A, más este error de montaje que está acá, ¿no? Sé que es bien minucioso esto, pero bueno, esa es la forma en la que se resuelve, ¿no? Entonces yo puedo aquí relacionar triángulos. Desplazamiento vertical en A, que es amarillo, sobre su base 100 va a ser al desplazamiento vertical en C, sobre su base 200. Bueno, aquí está, sobre 100 y sobre 200. Donde el desplazamiento vertical en A va a ser igual a delta L2 menos el error de montaje nuevo, ¿no? Que es 0,4520. Y listo, ¿no? Y esto ya creo que ya lo entienden, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, esa era la parte complicada de este ejercicio de error de montaje y temperatura, ¿no? Sé que está un poco complicado, pero voy a tratar de hacer uno un poco más corto el día sábado, ¿ya? No sé si se entendió bien este ejercicio de error de montaje y temperatura o si tienen todavía alguna duda. Ah, ya, perfecto. No está bien que practiquen esto. Si le entendieron a esto, no va a haber examen que no puedan resolver, ¿ya? Porque esto es lo más duro que hay. Después los demás ejercicios son muy fáciles, ¿ya? Así que qué bien que la hayan entendido. Pero si le entendieron a esto, como les digo, ya prácticamente el examen con Belmonte ya está hecho, ¿no? No hay
ya no hay complicaciones. ¿Qué tal será el examen con el otro INE? Con el ingeniero seña. No es Sí. nada difícil, no es nada difícil con seña. ¿Ya? Yo le comenté, él me comentó, ¿no? Cuando nos reunimos, que el motivo por el que se aplazaron varios en verano era porque no sabían sacar reacciones. Entonces ya se podrá imaginar por qué había hartos aplazados ese verano, ¿no? Era, no porque no sabían resis, sino porque se equivocaban mucho en las reacciones a los apoyos. Va a ser algo similar a su práctico, ¿ya? Algo muy similar al práctico que les dio su examen. Eso fue lo que me comentó. ¿También enseña? Sí, del ingeniero seña. Ah, gracias. Ya, perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ya, entonces nos vemos la siguiente semana con ustedes y para los que quieran Sí, pues, ¿lo grabó la clase? Disculpe. no, yo no la grabé, pero si alguien la grabó, le agradezco que lo pase al grupo ya. Ah, ya, perfecto.